7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al director del Instituto de Seguro Social de la Policía Nacional, el ISPOL, el coronel Renato González, quien ha realizado una tarea valiente, hay que reconocerlo, una tarea loable para tratar de recuperar eso que en el pasado reciente fue algo terrible para el seguro de la Policía Nacional. En juego $950 millones aproximadamente de inversiones de sagrados recursos del seguro de la Policía Nacional. Quisiera empezar este diálogo luego de la bienvenida a coronel González. En coyuntura, hace un par de semanas hubo una recuperación de recursos. ¿Cómo va este proceso de un monto tan alto, que es complejo, difícil la recuperación, pero bueno, hay acciones que van sumando y van oxigenando al ISPOL? Buen día, coronel González. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y por su intermedio a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de Radio Exa y Radio Democracia. Efectivamente, la tarea de recuperar los recursos sagrados, y yo sí muy de acuerdo con este término, sagrados de la Seguridad Social de la Policía Nacional, que pertenecen a 80,000 familias que en su momento se han visto afectadas por este mega atraco, es una lucha larga, pero que poco a poco va dando sus frutos. Mire que el año anterior logramos recuperar un total de $13 millones de estas operaciones irregulares, ilegales realmente, y a esos $13 millones hay que sumarle ya lo que sucedió hace 2 semanas, una entrega por disposición judicial de $4.7 millones que permanecían en una cuenta del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores de ese vale, pero que esa misma compañía decía que no conocía el origen de los recursos y los únicos que podíamos demostrar la legitimidad de los mismos era el ISPOL. Así lo entendió el juez Juan Carlos Terán y dispuso en audiencia que se nos entregue. Concurrimos de manera personal, acompañados inclusive del señor comandante de policía de la zona 8, mi general Víctor Hugo Zárate. Se entregó, es un día miércoles, y el día viernes se hizo efectiva la entrega de 2 cheques certificados, pese a la oposición escrita de la empresa del señor Jorge Cherres, me refiero a Ivcor Investment and Business Group, que ahí queda demostrada esta falacia que varias veces utilizó el señor Cherres, decir, era cuestión de que nos digan en qué cuenta les depositamos y al otro día les entregamos. Cuando se iba a realizar esta recuperación de 4.7 millones, el único que se opuso a eso, el propio señor Cherres. Se demuestran las verdades, ¿no? El tiempo es el mejor juez. Y a esos 4.7 millones tenemos que sumarle casi 1,5 millones en unas oficinas ubicadas en el centro comercial Plaza Lagos, en San Borondón, que pertenecían a la empresa Delcor, que fueron entregadas como garantía en un fideicomiso en el cual el ISPOL invirtió 3.1 millones. Y mire la distorsión. Por 3.1 millones pusieron como garantía oficinas que solo valen 1,5 millones. Sin embargo, hemos preferido recuperar, como dicen, de lobo un pelo, ¿no? Entonces nos hemos hecho cargo de esas oficinas. Próximamente, en este mes, inauguraremos ahí la coordinación provincial del Guayas, del ISPOL, porque eso también es ir recuperando dignidad. En el mejor sector de Guayaquil va a estar ubicada nuestra representación provincial. Y a esos 4.7 millones de ese vale y al 1,5 millones de las oficinas de Delcor hay que sumarle finalmente $1.3 millones que la semana anterior la empresa Inbauto depositó y por lo tanto dio por liquidadas sus obligaciones con el ISPOL, que ya llegan a una suma aproximada de $21 millones. Estamos muy optimistas que en estos días recibamos un depósito de $2 millones más, lo informaremos oportunamente. Pero ya va tomando cuerpo esta recuperación que, más allá de ingresar recursos, valores al instituto, se trata también de recuperar la dignidad. Eso es importantísimo, darle esperanza al conglomerado policial de que esta lucha va dando frutos. Estamos muy optimistas, estamos muy confiados y, valga la oportunidad, creemos que es una bocanada de oxígeno fresco el nombramiento del nuevo superintendente de compañías, valores seguros, el ingeniero Marco López, para quien van todo nuestro respeto, consideración y apoyo, porque sabemos a lo que se expone. No es fácil luchar contra los poderes económicos criminales que manejan en este momento inclusive el mercado de valores en el Ecuador. Él tiene una ardua tarea y que debe contar con nosotros. Pero esto nos da a nosotros una esperanza de que en las próximas semanas podamos recuperar casi los 240 o 260 millones de dólares en bonos de deuda interna que se encuentran en el DCB del Banco Central, y que si logramos eso,
créame, licenciado, sería algo histórico internacionalmente, porque ya lo dijo en su momento el que es ahora secretario anticorrupción, el señor Luis Verde Soto, que la estadística manifiesta que en estos atracos se recupera del 10 al 15%. Bueno, ya hemos por nuestra cuenta recuperado casi 23 millones de dólares, pero si le sumamos estos 240 o 260 millones de dólares que están en el Banco Central, habremos arribado a un aproximado del 30% de lo atracado y será motivo de orgullo, creo yo, para el país en su conjunto. Coronel González, los 240 millones están en el Banco Central, consecuentemente es cuestión de diligencias para que se pueda recuperar. Es decir, no son recursos que hay que buscarlos, sino que están allí. Así es, nosotros hemos realizado varias diligencias, tanto en el ámbito judicial. Recuérdese que la señorita o señora juez Yanela Norix tiene inmovilizada esa cuenta que está a nombre de Nafscunco LLC, que es una filial del Citibank. Esta cuenta es manejada por Picaval, que es la casa de valores que en su momento lo tenía el Banco del Pichincha, está en el DCB del Banco Central, y es más, esta cuenta debe recibir paulatinamente los pagos del Ministerio de Economía y Finanzas de estas obligaciones que son los bonos de deuda interna, es decir, esto se va incrementando, por eso es que no tenemos claridad de cuál es la cifra exacta, pero esa es una vía, la judicial. Sin embargo, hemos hecho caminos también administrativos, acercamientos con el propio Banco Central, y aspiramos también la colaboración, así lo ha manifestado. Yo he leído con beneplácito la declaración pública del ingeniero López, que él viene con la predisposición de ayudar en la recuperación de estos valores. Así que estamos confiados que en las próximas semanas, yo creo que no llegue a meses, se dará esta recuperación, bien sea por una vía administrativa del Banco Central, bien sea por una intervención directa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, o inclusive por una acción judicial. Pero lo importante será que esos recursos que le pertenecen al conglomerado policial y que están en el DCB del Banco Central, que recordemos, fueron sumamente negligentes, por no decirles cómplices, yo creo que sí fueron cómplices al registrar esa operación de manera manual. Lo mínimo que debería ser la estructura actual del Banco Central, presidida por el economista Guillermo Avellán, es facilitarnos esta recuperación de los recursos. Yo creo que en esa actitud se encuentra. ¿Y cómo han ido el resto de tareas? Usted se ha empeñado y personalmente ha estado liderando estos procesos. Incluso en Guayaquil le llevó una acción que pretendieron judicializarle a usted, que en buena hora no llegó. Bueno, eran parte de los efectos que sabíamos, no de ahora, cuando asumimos, hace un año. El 20 de mayo del 2021, cuando realizamos el juramento en el seno del Consejo Directivo, ahí está grabada la intervención del suscrito, donde sabíamos a quiénes nos enfrentamos. Así actúan. Como les hemos dicho, el crimen organizado no es que viene de frente, sino que utiliza estas actividades clandestinas, buscan a segundos, a terceros, todos ellos sí relacionados, seamos claros, ¿no? Pero son casi la lógica consecuencia. El crimen organizado tiene 3 fases. La primera es la corrupción. Cuando logra corromper a funcionarios públicos, no requiere seguir a las siguientes fases. Cuando no logra corromper, la siguiente fase es la intimidación. Y en la intimidación tenemos diferentes demostraciones, pues, desde esta intimidación frontal, que es a través de amenazas, de intentos de secuestros, de intentos de agresiones, pero también viene lo que se denomina la persecución judicial, pues. ¿A qué persona le va a gustar tener 3, 4 procesos abiertos? O cuando son empresarios que en el mismo caso le venga ahí sí el SRI, le mandan al Ministerio de Salud Pública, le mandan al Ministerio de Trabajo. Son persecuciones que utiliza el crimen organizado cuando están en el poder. Y finalmente, si ha pasado la etapa de corrupción y la etapa de intimidación y ninguna les ha funcionado, viene la etapa de violencia. Es lo que está viviendo el país. Por eso es que vemos ahora atentados a funcionarios públicos y lastimosamente, yo me permito adelantarme, lo siguiente que va a venir es estos atentados ya a infraestructuras públicas. Lo que vimos en Colombia años atrás, ¿recuerda usted cuando Pablo Escobar detonó el edificio del DAS? O también atacaron en su momento a la propia Corte Suprema de Justicia de Bogotá, ahí. Ese tipo de atentados. 85 que fue. Exacto, fatal. cuando el narcotráfico estaba, pero muy floreciente en la hermana República de Colombia. Son las etapas del crimen organizado. A eso nos enfrentamos, sabemos, y dentro de eso se dio, desde nuestro punto de vista, una acusación inexplicable, completamente inexplicable, de un sujeto, el señor Diego Sánchez Silva, que se dio por aludido de unos Twitter míos, que ni siquiera lo mencionaba de manera directa, pero él se dio por aludido, se dio por ofendido. A nuestro modo de ver, lo que hizo fue un papelón, porque nos presentó una queja en la Comandancia General que fue desechada.
otra denuncia en la Inspectoría General que también fue desechada. Claro, él lo presentó como que nosotros tenemos un cerrado espíritu de cuerpo a favor del suscrito. No es así. Lo que pasa es que las cosas caen por su propio peso. No contento con eso, tratando de causar daño, recurrió a la justicia ordinaria, planteó una contravención penal que el objetivo no era la gravedad de la sanción, o sea, la sentencia era de 15 a 30 días. Pero claro, sabemos a dónde apuntaba eso. Bueno, concurrimos a la audiencia. El juez escuchó los argumentos, fue realmente risible porque tuvieron un perito que manifestó que no logró determinar de qué IP se emitían los mensajes, que en ninguno de los mensajes se mencionaba al señor Diego Sánchez Silva, que para traducir las frases en inglés utilizó el traductor de Google y que no pertenecía al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por ende no tenía validez su testimonio en el ámbito penal. Todas esas debilidades ostentosas, groseras de la parte accionante, lo que determinó es lo que tenía que suceder, una ratificación del estado de inocencia del director general del ISPOL. Nosotros pedimos que se califique de maliciosa y temeraria, no hemos recibido todavía respuesta al respecto, pero mire, cuando uno obra de buena fe, esta mala intención que tuvieron de atemorizarnos, de amordazarnos, más bien fue contraproducente para ellos, porque fue el vínculo para que se unan varias asociaciones del servicio pasivo. Vemos una demostración de que no se trata de personas, lo que siempre hemos dicho, que en este caso el actual director general del ISPOL es descartable, es desechable. De hecho, tiene un periodo que cumplir y se tendrá que relevar. Pero las futuras generaciones, quienes vengan atrás de nosotros, ya tienen claridad de lo que ha sucedido, pero además vienen mejor formadas. Nosotros estamos muy orgullosos de que en la Policía Nacional hoy tenemos capitanes que tienen PhDs, maestrías, vemos gente comprometida. Por eso es la desesperación inclusive de tener nuestra propia universidad. No se trata de un privilegio, de una prebenda. No, hay que entender que el cambio institucional va de la mano de la academia. Mañana, cuando querramos tener mejores comandantes de policía, debemos realizar los estudios técnicos académicos que les expliquen a ellos la problemática de la seguridad ciudadana, que ahora lo están haciendo otras universidades, pero que tienen una gama de campos de acción. Qué mejor que tener en un momento determinado una universidad de seguridad ciudadana particular de la Policía Nacional, que además tendrá que estar abierta para el ámbito civil. Si esto no es que es de formar un sector específico solo para la policía, no, ese tiene que ser el campus, el alma mater, para que civiles y policías discutamos de seguridad pública, de seguridad ciudadana, de seguridad integral. Todo eso hay que seguir haciendo. Siendo complejo la recuperación de recursos en el exterior, coronel González, si bien lo que hablaba de los 23 millones recuperados, que todo suma, y si lo del Banco Central le pasan, será muy importante para el ISPOL. En el caso de la recuperación en el exterior, ¿qué acciones cuando el señor Cherres desapareció, perseguido por la justicia americana? Bueno, es simpático que los que en un momento determinado se presentaban como muy conocedores, muy técnicos, me refiero al señor Cherres, que hacían una amplia agenda de medios, a partir del mes de octubre del 2020 desapareció de escena, ¿no? Y sabemos que se mueve en México, entre Cancún y la Ciudad de México. Pero a partir de eso, también es importante reconocer la labor fundamental del señor embajador de los Estados Unidos, me refiero al señor Michael Fitzpatrick, quien desde un inicio, desde la época de la doctora Romo, le dio un impulso al tema ISPOL. Por eso es que las investigaciones en Estados Unidos avanzaron vertiginosamente. En virtud de eso, la colaboración continúa. Días atrás recibimos la visita de agentes de las diferentes agencias norteamericanas por coordinación y disposición del señor embajador. O sea, hay que reconocer los méritos, ¿no? Nosotros, inclusive en la ceremonia de aniversario del ISPOL, que es el 1 de junio, vamos a realizar la imposición de la condecoración al señor embajador, porque ha sido trascendental su rol para que esto se vaya aclarando paulatinamente. Pero esta fue la oportunidad en la que se nos comunicó de manera informal. ¿Por qué le digo informal? Porque, claro, esto ya se tendrá que hacer en un momento determinado en las cortes norteamericanas, de la inmovilización de $125 millones que se encuentran en una institución bancaria de Estados Unidos. Entonces, si sumamos los 240 o 260 millones de dólares del Banco Central, más los 25 que ya vamos recuperando aquí, más estos 125, más una cantidad que mire que en Estados Unidos no sabían. Nosotros les indicamos que en el Citibank de Nueva York unilateralmente deben estar aproximadamente de 25 a 40 millones de dólares retenidos
por esta institución bancaria a partir del mes de noviembre del 2020, cuando estalló el escándalo. Entonces, si sumamos todas estas cantidades, ya estamos hablando de un porcentaje sustancial. Claro, no es sencillo, no es que nosotros llegamos a Estados Unidos y decimos devuélvanos los 125 millones. No. Hay que ir a demostrar esta calidad de víctima de la seguridad social policial, evitar que nos pongan en el mismo nivel de instituciones como Petroecuador y otras que han sido consideradas más bien victimarias. Pero yo creo que tenemos buenas expectativas. Hay una comprensión muy clara de estas agencias norteamericanas de cómo tejió esta estructura, que además aquí vuelvo a reiterar una oportunidad nuevamente. Yo mucho me temo, mi estimado licenciado Rivadeneira y público que me escucha, que toda esta estructura, hay que ser sinceros, no se montó exclusivamente para el ISPOL, que es el tercer fondo previsional. Con desesperación yo pido, vean, por favor, revisemos el IES, revisemos al propio ISFA. Ojalá me equivoque, ojalá yo esté errado. Pero viendo la estructura que se montó, estos nexos con Seguro Sucre, con el caso Las Torres, con el caso Miami Boys, yo estoy convencido que esta estructura no se montó exclusivamente para el tercer fondo previsional, que es el ISPOL, sino que mucho me temo que existen todavía otras instituciones que están como nosotros del 2019, en la etapa de la negación, pensando que todo está bien y que los estados financieros son una maravilla. Mucho me temo eso. Permítame únicamente, y aquí tengo anotado para no olvidarme, los nexos que se dan con los otros casos. Mire, con el caso Las Torres tenemos particularmente al señor Álvaro Guzmán, que es procesado en el caso Las Torres, pero en el caso ISPOL era el propietario de la hacienda Anchamaza, que fue vendida a un precio exorbitante al ISPOL. Tenemos el caso del señor Esteban Celi, hermano de Pablo Celi, que recibió, y esto se determinó en investigación de la Fiscalía, recibió $300,000 de recursos que provenían del ISPOL a través de una transferencia que hizo la señora Oriana Rumbea Tomás con un cheque de emergencia, y que por eso se está investigando, y que también, dicho sea de paso, su defensa técnica ya solicitó los videos de una entrevista que yo di en un canal. Ojalá le pidan mañana también los videos y los audios de estas entrevistas. Nosotros no les tenemos miedo. La verdad va por delante. Mire que estábamos preparados y estamos preparados en un momento determinado. Si el suscrito tiene que entrar a una cárcel, no necesitan ni siquiera llevarme. Yo voy a ir, yo voy a exigir que me abran la puerta, pero yo entraré por decir la verdad, no por robarme $1, que hay una diferencia inmensa entre quienes han hecho estas cosas. Sí. En el caso de Las Torres... Permítame entre paréntesis, en cambio los que atacaron están con libertad luego de sentencias condenatorias. Y lastimosamente en este país pasa de todo, porque aquí tenemos jueces de primer nivel que contradicen resoluciones del máximo organismo, que es la Corte Nacional de Justicia, con sentencias ejecutoriadas, ni siquiera en proceso, pero ese es lastimosamente el sistema procesal penal ecuatoriano. Le decía yo que vínculos del caso ISPOL con caso Las Torres, aparte de los dos nombrados, también tenemos un fideicomiso que en su momento tenía el señor Luis Augusto Briones, hermano del difunto José Augusto Briones. En el caso del ISPOL era la empresa Adocasa por $650,000, y que cuando estalló el problema de Las Torres prefirió cancelarlo de manera anticipada. Y finalmente el caso del señor Roberto Barrera, que fue sentenciado en Estados Unidos, ya regresó al país, y que en el caso ISPOL se relaciona con una empresa que se denomina intermediaria en un fideicomiso llamado Punta Centinela. Ahí vemos los nexos del caso ISPOL con Las Torres, pero con Seguro Sucre. La señora Marina Vedani recibió transferencias del señor Jorge Cherres, están contempladas en la asistencia penal internacional. Me dirán ustedes, ¿y quién es Marina Vedani? La esposa de Juan Rivas Domenech, el gerente de Seguro Sucre, que es autor confeso en Estados Unidos. Pero además la señora Marina Vedani es hermana de Gastón Vedani, que fue quien le propuso al Citibank la operación swap del ISPOL de 327 millones. Cuando él trabajaba en la Fish Corporation, ahora es trabajador de IFCOR, de las empresas de Chers. Vaya viendo usted. Tenemos también un caso de que a Seguro Sucre le hacen comprar $8 millones en bonos las empresas Val Pacífico, que está ahora en liquidación, Capital Ventura, del señor Héctor San Andrés, y Westwood Capital Market de Carlos Ortega Cadena. Las mismas empresas participaron con el ISPOL en una primera operación swap del 2014 que implicó una afectación de $85 millones. Y finalmente, recuerden ustedes, yo le enseñé la vez anterior, los estados de cuenta que nos mandaba el DCVAL, y que finalmente en octubre del 2020 nos dijeron, no hemos sido nosotros los custodios de 700 millones, sino la empresa Institutional Custody Service del señor Cherres. En esos estados de cuenta constaban
los millones de dólares del ISPOL, pero además 4.4 millones de Aseguradora del Sur, empresa que me está pidiendo una reunión de coordinación y se la he aceptado, y también Seguro Sucre por 1 millón. Ahí vemos nexos del caso ISPOL con Seguro Sucre. Y finalmente hay un caso denominado Miami Boys, que es de años atrás, que la justicia norteamericana la tiene ya muy bien investigada, que ya hay sentenciados, pero que en el caso puntual del ISPOL se relacionan a través de Ernesto Wayson, que es tío de Enrique Heráclito Wayson Assini, que con el caso ISPOL tiene relación a estas empresas Delco, Recuagrán y Fertisolubles. Y también con el caso de Gustavo Trujillo, que era socio de Cherres y que en un fondo que se denomina Madison Accent constan casi 200 millones y que Héctor San Andrés le convenció a Seguro Sucre de enjuiciarle a Gustavo Trujillo. Como usted podrá notar, y todos los que nos escuchan y nos ven, es una estructura muy bien organizada de crimen organizado, valga la redundancia. Por eso es que nosotros siempre llamamos al ISPOL crimen organizado, político, económico, transnacional, porque a todo esto hay que sumar la participación de los organismos de control. Frente a este panorama complejo y difícil, coronel Renato González, avanzan estos hechos que permitan identificar, encontrar y luego buscar la recuperación de esos recursos. Sí, y lastimosamente en el país a paso de tortuga, porque el Código Orgánico Integral Penal del 2014 tiene una lógica. Los delitos están diseñados para ser investigados muy lentamente, con una serie de recursos horizontales y verticales. Imagínese que usted, para llamarle a alguien delincuente, tiene que esperar que pierda casación. Es decir, usted tiene que encomendarse a las 7 vírgenes para que en primer lugar un fiscal decente le toque el caso, que investigue, que se comprometa. Pero luego debe confiar y hacer una novena para que tenga un juez en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio que les pase a esta instancia a todos los que corresponde. Y luego continúan, pues, o sea, tiene que hacer el camino de Santiago para que de los 3 jueces del tribunal, por lo menos 2 sean decentes y sentencien. Y ahí recién hablamos de la primera instancia. Luego eso sube a apelación y luego tienen el derecho de casación, el recurso de casación. Pero si pierden casación, inclusive les queda el recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. Corte Constitucional que, discúlpeme, yo no soy quien para cuestionar, pero parece que los fallos y las resoluciones de ellas son en un mundo celestial. O sea, no terminan de entender, estamos en el Ecuador, ¿no? Es muy cómodo en un escritorio y con la doctrina y el dogma emitir sentencias, pero seamos más pragmáticos, ¿no? Pero ¿a qué voy? Aparte de eso, tienen lo que ahora se inventaron, estos recursos del habeas corpus para sentencias ejecutoriadas. Es decir, usted, como en el caso ISPOL, denuncias presentadas en agosto del 2020, vamos a mayo del 2022 y no tenemos sentenciados, ni un solo sentenciado. ¿Para qué está formada esa estructura en el COI? Para que los delitos se investiguen a paso de tortuga. Pero, sin embargo, ustedes como periodistas o cualquier ciudadano que haga una denuncia pública, las acciones de quienes se consideren afectados en su honra, esas sí son súper ágiles. ¿Qué busca? Callar, amordazar, encubrir, ocultar. Por eso es que hace 2 semanas el director general del ISPOL estuvo expuesto a una sentencia de 15 días, pero que implicaban el fin de la carrera, ¿no es cierto? Pero quienes se han robado 950 millones todavía están libres, no tienen ni dispositivo electrónico, porque a uno de ellos, me refiero a Enrique Espinosa Los Monteros, que tenía el dispositivo electrónico, meses después le dio sarpullido en su piel del tobillo, hubo un peritaje y una jueza muy benigna le retiró el dispositivo electrónico. ¿Eso cree usted que se va a dar en Estados Unidos? ¿Dónde está el general retirado? Confiamos que esté dentro del territorio ecuatoriano, porque él solamente tiene prohibición de salir del país y presentación periódica ante las autoridades. Sin grillete, sin nada. Ese es el país. Mire la diferencia con Estados Unidos, que tampoco es que todo sea perfecto, ¿no? Pero mire la diferencia procesal. Le ponen una fianza de millones de dólares, pero le retiran el pasaporte. Además le hacen firmar a Carlos Polis una resolución de que si es que se fuga del país, él no pondrá resistencia a la extradición. Claro, o sea, esas son medidas reales y efectivas que toman otras jurisdicciones para garantizar la comparecencia a corte. Aquí somos muy, pero muy pro victimarios y antivíctimas. Si no, viviríamos pendientes, y ahí agradecemos la continua presencia en los medios que ustedes nos han permitido. Estos casos, hace rato que estarían acallados. A eso buscan. Buscan que el tiempo vaya tapando la vertiginosidad de las acciones, en un momento determinado tener estos manejos de las cortes y acallar el tema ISPOL. Claro, y que un acto de corrupción tape al siguiente acto de corrupción. De cualquier manera,
estos hechos que están pendientes, que han pasado 2 años? ¿En qué instancia están, especialmente los juicios? Recordemos que en el caso Citadel ya se terminó la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. El juez Juan Carlos Terán dispuso que pasen a juicio Gonzalo Navarro y Luis Álvarez Villamar, que para nosotros son los eslabones más débiles, porque Gonzalo Navarro está prófugo, es yerno de Luis Álvarez, y Luis Álvarez está detenido en Estados Unidos, confeso de haber recibido $3.2 millones en sobornos de shares. Pero, sin embargo, sacó un sobreseimiento a favor de Oriana Rumbea Tomás y de Javier Neira Salazar, el cual ha sido apelado por parte del ISPOL, y aspiraríamos que nos toquen 2 jueces decentes de la Corte Provincial del Guayas. Ojalá no el Chucky Seven, el doctor Paredes. Ojalá que no él, pero ojalá sí hayan 2 jueces decentes en la Corte Provincial del Guayas y nos den la razón. Y también sean llamados a juicio estos 2 personajes, el señor Javier Neira Salazar y su esposa Oriana Rumbea Tomás. Y en esa misma instancia es lo que se nos dispuso la entrega de los 4.7 millones. Esa es una primera causa. Una segunda es el caso de Cevale, que estaba interrumpido y está todavía en suspenso la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por una serie de artimañas, de argucias que utilizaron para recusarle a la doctora Yanela Norix. Ahí fue cuando inclusive le sumaron a la defensa de la señora Oriana Rumbea al primo de la señora Norix, al señor Joseph Norix, que lastimosamente la debilidad del Consejo Nacional de la Judicatura no le terminan sancionando a este profesional del derecho que abiertamente está siendo desleal, procesalmente hablando. Porque el sumarse a una defensa que ya tenía 4 o 5 profesionales para que su prima le vea ahí y obviamente tenga que excusarse, eso es abiertamente una argucia. No les funcionó, le recusaron después a la señora jueza, tampoco les funcionó, y ya tenemos fecha de reanudación de esta audiencia el 27 de mayo a las 8:45 en el complejo Albán Borja. Y estamos a la expectativa que la doctora Irene Pérez, que conoció el caso de peculado aquí en Quito, que es por los bonos con pacto de recompra, que desde diciembre no se ha instalado la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, también nos convoque en las próximas semanas a eso. Esos son los 3 casos principales. ¿Por qué demoran tanto los casos? De audiencias que van 5 o 6 meses. Porque ese es el poder que tiene el crimen organizado. O sea, crimen organizado, articulado con delincuencia política que se evidencia. Claro, es que el caso de Guayaquil es así. En todo lado. El crimen organizado penetra las instituciones policiales, las instituciones militares, las cortes de justicia, a la fiscalía, a los organismos de control, en su momento a los estamentos que controlan las rentas, a también quienes manejan las aduanas. Eso es crimen organizado. Son perfectas instancias coordinadas en diferentes lugares para protegerse. Y claro, no es que ellos se ponen el membretito, pues no, pertenezco a tal organización, pero sus hechos lo van demostrando. Entonces, es muy difícil, pero es una lucha que hay que dar. Sabemos que esto es así, pero parte del éxito es esto, la denuncia pública, el llamado frontal. Por ejemplo, en la Fiscalía Provincial de Pichincha le hago un llamado al doctor Alberto Santillán. Él tiene en sus manos la investigación del caso SWAT de estos 327 millones. Están sindicados un ex comandante general de la policía y ex miembros del Consejo Directivo. Por favor, avancemos con las investigaciones. Convóquenos a dar la versión. Convoquen a todos los demás que tienen que dar versión. Y vamos adelante, sin temor, sin favor. Pero también seamos conscientes de la afectación que son 80,000 familias del conglomerado policial. ¿Cuál es el comandante que está señalado allí? Y como está en reserva, no puedo dar el nombre, pero perfecto. El doctor Santillán sabe que es así. Hay un excomandante general que está entre los vinculados en esa investigación previa. Lastimosamente, ve lo que le dije, la estructura procesal permite que esta fase sea en reserva y no se pueda publicitar. Sí. Bueno, y mientras ocurre esta lucha contra la justicia, la acción que reivindique los derechos del ISPOL, ¿cómo está funcionando internamente? ¿Créditos y cómo está el acceso tanto de activos cuanto de pasivos? Mire, yo tengo que reconocer la sensibilidad del gobierno actual, del señor presidente Guillermo Lasso y sobre todo del doctor Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, porque en julio del año anterior, cuando tuvimos una reunión personal, nos manifestó el señor presidente con la mayor sinceridad. Nos dijo, mire, coronel, yo no les puedo garantizar que les pueda tener al día en los recursos, pero sí le aseguro que estarán entre nuestras prioridades. Y así ha ocurrido. Nos recibimos con una deuda del Estado, del gobierno, de $370 millones a mayo del año anterior, que la gran parte era del tramo final del gobierno del presidente Moreno, de enero a mayo. Y $62.5 millones correspondían al gobierno del presidente Correa del año 2015-2016. Mire que 6 años de esa deuda, que no nos ha dado ningún rendimiento. En los meses consecutivos hemos recibido
regularmente los aportes patronales y personales, y el aporte del 60% de las pensiones, que no estuvo presupuestado el año anterior, está cancelado hasta el mes de octubre. Es decir, se nos adeuda únicamente del mes de noviembre hacia acá. Pero además, la deuda se redujo de 370 millones a 165 millones. Es una reducción ostensible y que reconocemos. Pero adicionalmente, la semana anterior nos convocaron al Ministerio de Economía y Finanzas y nos hicieron una propuesta. De estos 62 millones del 2015, nos dijeron tenemos la posibilidad de darles 38 millones en bonos al 2025 y nosotros estamos analizando ya en nuestros órganos internos para aceptar. Pero es ponerse al día con una obligación que ni siquiera le correspondía a esta administración, sino a las anteriores. Este flujo de recursos nos ha permitido, por ejemplo, el viernes anterior, empezar a otorgar créditos a nuestros afiliados. El fin de semana recibimos casi 1.500 solicitudes por un monto de 8 millones de dólares en unos préstamos nuevos que no tienen garante, no se requiere esa modalidad, pero que es máximo hasta 4 sueldos. Sin embargo, estamos haciendo las gestiones para retomar otro tipo de créditos que es muy apetecido por nuestro conglomerado, que son los préstamos quirografarios de 25,000 y 35,000 dólares y que aspiramos que ojalá para el próximo mes ya esté en vigencia. Además de eso, como ustedes pudieron ver, nos ha permitido pagar puntualmente las pensiones, que es una de las áreas más sensibles. Están al día. Estamos al día con el pago de pensiones. Donde sí hay afectación es en el área de salud. ¿Por qué? Porque, y aquí un llamado también al gobierno nacional. Miren, en el año 2001 éramos 16,000 policías activos, 4,000 pasivos y total de población con familiares 50,000. Y teníamos los 2 hospitales y casi 30 centros médicos de la Policía Nacional. Bueno, a partir del 2001, en el gobierno del doctor Gustavo Noboa, empiezan a ingresar 4,000 policías por año, lo que nosotros casa adentro le denominamos los combos. En 4 años duplicamos el pie de fuerza de la policía, pasamos de 16,000 a 32,000, pero con la misma infraestructura hospitalaria. Y luego en el año 2011 empieza a ingresar otra vez fuertemente el personal policial y pasamos de 32,000 a los actuales 51,000, pero con la misma infraestructura hospitalaria. O sea, esto es insostenible. Se ha anunciado ahora el ingreso de casi 30,000 policías. No sé si se pueda concretar, pero por lo menos la mitad sí van a entrar. Este es el momento oportuno para que nos apoyen. Primero, para tener un nuevo hospital N3 de la Policía Nacional, que no les vamos a pedir recursos, lo vamos a considerar en el ISPOL como una inversión de nuestros propios recursos, pero que tiene que ser un hospital súper moderno y que tenga la capacidad de poseer estos quirófanos súper de última tecnología para disponibilidad de todo el pueblo ecuatoriano, es decir, que de 7 a 15 horas esté para nuestros afiliados y de 16 a 6 lo podamos alquilar a los demás. Pero además queremos traer el primer acelerador de protones para Latinoamérica, que no existe en el país, no existe en la región, que lo tiene la Universidad de Navarra y que gentilmente nos han invitado a conocer sus instalaciones. Esto es lo más moderno que existe para el combate contra el cáncer. Y no necesitamos nosotros tener divergencias con Solca, por el contrario, podemos hacer un convenio para que físicamente el acelerador de protones esté en nuestro hospital, pero quienes intervengan sean los médicos de Solca que tienen experiencia. Ese hospital es importante para ampliar la capacidad hospitalaria, para salir de esta dinámica de pagos y entrar en una dinámica de cobros, porque además de este hospital deberemos tener un centro de imagenología para toda la zona 9 con equipos modernos y que nos generen recursos, y en la parte posterior una residencia hospitalaria, tanto para los médicos residentes como para los familiares de los pacientes. Queremos que acá vengan pacientes de Colombia, de Chile, de Perú, a hacerse tratamientos que actualmente lo están haciendo en España. Ese es un hospital N3 que lo pensamos construir con recursos del ISPOL. No le estamos pidiendo nada al gobierno. ¿Qué si le vamos a solicitar al gobierno? Que nos devuelvan 52 millones de dólares que el 2011 el gobierno del presidente Correa debitó de las cuentas de la Dirección Salud y que eran recursos del ISPOL. ¿Cómo le pedimos que nos devuelvan? Con un proyecto para un nuevo hospital N2 en la zona 6 o en la zona 7. Para la Policía Nacional, pero como es república, abierto para todo el pueblo ecuatoriano. Pero hasta ahí estamos hablando solo de recursos de la Policía Nacional. Bueno, la contraparte del gobierno debería ser, luego de la zona 9, me refiero al Distrito Metropolitano de Quito, en numérico de policías activos y pasivos y familiares, viene la zona 3, que son Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Bueno, en la zona 3, ahora sí, el gobierno debería poner ahí su hospital N2 para la Policía Nacional. Es decir, aspiramos, esperamos y exigiremos
que en el lapso de unos 2 a 3 años podamos contar con 3 nuevos hospitales, 2 N2, uno en la zona 6 o 7, uno en la zona 3, sí cubierto con recursos fiscales, y un N3 modernísimo que sea el motivo de orgullo para todo el país. Con eso se va a descentralizar la atención. Claro, lo que buscamos es desconcentrar y descentralizarlo, pero además darle una atención más ágil. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Hemos firmado convenios con centros privados porque desde esta semana aspiraríamos ya a empezar a derivar estas atenciones del nivel N1 y N2 que han colapsado nuestro hospital a centros privados. Y en el mediano plazo vamos a invertir casi 14.6 millones de dólares en repotenciar nuestros propios centros de salud. Es decir, como ustedes pueden apreciar, no es que nos hemos dormido en los laureles, pero estamos haciendo acciones que van enfocadas a recuperar esta capacidad hospitalaria, pero que varios años estuvo dañada. Es decir, no esperemos soluciones salomónicas, no. En meses no podemos hacer milagros, pero tenemos un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Coronel Renato González, siga adelante con esta tarea, porque de por medio están más de 80,000 familias que esperan la recuperación de esos sagrados recursos del Seguro Social de la Policía Nacional, el ISPOL. Esta es una tarea titánica, pero vemos que ha liderado procesos y que esto va a beneficiar a quienes tienen legítimo derecho a recuperar esos recursos. Licenciado, muchas gracias por ese apoyo, y mire que me emocionan sus palabras, porque además reflejan lo que es el conglomerado policial, esta gente humilde, sencilla, que yo les decía la semana anterior cuando hacíamos la presentación del avión ambulancia, que se compró en 2013, que fue utilizado principalmente para viaje de pasajeros, que puede ser utilizado con esa finalidad. Pero emergentemente, por favor, pero no usar en el gobierno de Correo, usaron. No puede ser que de 1.400 operaciones, solo 278 hayan sido de transporte de pacientes. No puede ser. O sea, ni siquiera la quinta para parte. Paseos para taxis. Señor Serrano, hay que decirlo. De ministros que tenían su complejo de inferioridad y querían ahí reflejarse como los grandes magnates. Entonces no puede ser. ¿Qué hemos hecho? A partir de la semana anterior, este conglomerado policial que ha sido atracado, al que le robaron 900 millones, qué sensibilidad de mis compañeros de servicio activo y pasivo decir, pongamos a disposición de todos. Entonces, nuestro avión ambulancia, el único en el país que tiene certificado el Ministerio de Salud Pública para operar en esa calidad, está a disposición del IES, del ISPA, del Ministerio de Salud Pública, de clínicas privadas, y ojalá salven un montón de vidas ecuatorianas, porque para eso se compró. Yo le agradezco su por cierto, motivación en ese sentido. Con un costo para mantenimiento. Claro, no, esto no puede ser gratis. Recordemos que es una aeronave que tiene que obligadamente recibir su mantenimiento, y la tarifa que se cobrará únicamente tiene esta particularidad de recuperar los gastos operativos y de mantenimiento. Así ha sido la disposición del señor ministro del Interior, mi general Patricio Carrillo, quien muy sensible con este tema ha dicho, si es avión ambulancia, que preponderantemente se utilice como avión ambulancia, y secundariamente para transporte de pasajeros cuando amerite, cuando haya que transportar, no sé, personal a Guayaquil, a Cuenca, alguna emergencia, o de logística. Pero esto tiene, ese avión, mire, para un proyecto que tenga una tasa interna de retorno positiva, ese avión tiene que estar volando, pero frecuentemente. No sacamos nada que el avión esté estacionado, no se compró para eso. Es un avión ambulancia que desde el 2013, como le explico, solo la quinta parte fue utilizado para transporte de pacientes, y la gran cantidad de viajes fueron dispuestos en su momento por el ministro Serrano. No puede ser. Ahora estamos en otro momento, estamos poniendo a disposición, lo hacemos públicamente para que todos fiscalicen y controlemos que el avión de matrícula PNE 220 sea principalmente utilizado como ambulancia aérea. Déjeme decir al término de este diálogo, coronel Renato González, vamos a pasar a un diálogo luego de la pausa con el superintendente de compañías flamante, el ingeniero Marcos López, quien ha declarado, una de sus primeras declaraciones es que uno de los temas bandera de su administración será el caso ISPOL, lo cual es muy importante para esto. Muchas gracias, coronel Renato. Gracias a ustedes, y nosotros estamos muy satisfechos con la designación del ingeniero Marco López, y aprovecho para solicitarle, el señor ministro de Interior me ha dispuesto que coordine con él una visita del señor ministro y de mi persona, así que por interno ya le coordinaremos, pero felicitaciones y bien esa actitud de considerarle el tema ISPOL como una prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias. El coronel Renato González, director general del ISPOL, aquí en la revista de Opinión Democracia. 8:15 minutos buscando la verdad. Vamos a una pausa y volvemos con el superintendente de compañías, ingeniero Marcos López. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y